y en este bastión, este lugar que es un bastión en la lucha por los derechos civiles y por los movimientos sociales y políticos de Nueva York. Bueno, pues yo tengo una presentación para ustedes sobre el trabajo, lo que es el análisis que contiene este libro, para ayudarles a los que no son expertos en ciencia política a comprender su contenido, aunque realmente el lenguaje que utilizo es un lenguaje que no es muy técnico y el libro es de fácil lectura, o sea que se lo recomiendo. Estamos en unos tiempos en los que la comunicación tiene que llegar a todo el mundo de igual forma, y ese es el propósito. No es un trabajo denso, porque tampoco estamos en época para escribir libros tan densos como en el pasado. Por ejemplo, mi libro Los partidos políticos en la República Dominicana tiene casi 600 páginas, pero obviamente trata la política desde el siglo XIX hasta 1998. El libro salió en el 99. Este es un libro, mientras que él está conteniendo aspectos del siglo XIX y XX, este es un libro del siglo XXI. Básicamente, como dijo Raquel, los últimos 20 años. Y estar con Raquel, que es cierto que la conocí cuando era estudiante de Derecho, y hoy en día es toda una mujer abogada, dedicada a la política también y al activismo. Así que esta es mi presentación. La escritura es un proceso creativo que requiere reflexión, libertad y dedicación. El libro que hoy les presento, Corrupción y cartelización de la política en la República Dominicana, es el producto de la combinación de esos tres elementos. Contiene una reflexión profunda y sucinta de las características que a mi juicio definen la política dominicana desde 1996 hasta el 2016, tomando en cuenta los procesos electorales y la práctica administrativa. Se trata de un análisis hecho con la libertad de criterio que ha caracterizado mi desempeño intelectual durante más de 3 décadas de dedicación al estudio de la política dominicana. Este manuscrito que les presento hoy es el resultado de 2 años de investigación y análisis iniciados en abril del 2015 y culminado en abril del 2017, con un interludio de 4 meses desde julio hasta octubre del 2016, en que me dediqué exclusivamente al cuidado operatorio y posoperatorio de mi madre, aquí presente Juana María Polanco, quien a sus 85 años que cumplió ayer vive con alegría y gratitud su sobrevivencia de un cáncer de páncreas y un complejo procedimiento quirúrgico. El antecedente de este libro es el artículo La corrupción política en la República Dominicana y la entronización del partido cartel, publicado en diciembre del 2016 en la revista de investigaciones políticas y sociológicas de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y en el periódico Hoy en enero del 2017, así como el artículo Corrupción y Medio Ambiente en la República Dominicana, publicado en la revista digital Estudios de Política Exterior en marzo del 2017. Recientemente Amanda Alcántara publicó otro artículo sobre medio ambiente en la Galería Magazine, que es una revista digital también de mucha importancia aquí en la comunidad de Nueva York y de Estados Unidos. Estos trabajos dan a su vez continuidad al libro Los partidos políticos en la República Dominicana, publicado en el 96, que presentamos aquí en la Alianza, que presentamos en la Alianza Cibaeña en Santiago en esa época, y también en los artículos de mi columna Reflexiones, que publico los sábados en Acento los sábados, pero a veces también varío, depende cuando estoy de viaje, pero sí todas las semanas en acento.com.do. Varios libros y una treintena de artículos y capítulos de libros que contribuyen a mi acervo bibliográfico en español, inglés y francés. En este trabajo utilizo los fundamentos teóricos de los politólogos Richard Katz y Peter Meyer para definir el modelo de partido cartel y los efectos de la cartelización de la política en la corrupción administrativa durante los gobiernos de Leonel Fernández, 1996 al 2000, Hipólito Mejía, 2000-2004, Leonel Fernández, 2004-2008, 2008-2012 y Danilo Medina, 2012-2016. La cartelización de la política, como yo la defino, básicamente se caracteriza por la existencia de una simbiosis o interpenetración entre el partido dominante, el partido oficial y el Estado, y la colusión de este partido oficial
con otros partidos para apropiarse impunemente de los recursos públicos y mantener su posición en el sistema político mediante 6 mecanismos básicos, que son los pactos, alianzas y el transfugismo en base a prebendas, prevaricación y soborno, la eliminación de la oposición mayoritaria, el control de todas las instituciones del Estado, el control de los medios de comunicación de masas mediante el pago de sobornos y la suspensión de periodistas acólitos del régimen, los que en República Dominicana se conocen como bocinas, costosísimas campañas electorales basadas en el uso excesivo de recursos económicos provenientes del Estado y el blindaje electoral fraudulento. La política democrática se sustenta en la competencia, la participación y la representación, eso nosotros lo sabemos. Bueno, pues ¿qué pasa con el partido cartel? El partido cartel despolitiza la política mediante la implantación de un régimen antidemocrático, no representativo, no participativo y no competitivo, que se sostiene en base a varios elementos fundamentales. Uno es la corrupción y la impunidad. El otro es una frágil competencia interpartidista, o sea, frágil competencia entre partidos. Objetivos políticos autorreferenciales que sustentan el culto a la personalidad con una burda apariencia de profesionalización y tecnocratización, y un manejo eficiente y eficaz de la política cartelizada fundamentada en el control del Estado y la apropiación y dilapidación impune del erario público por el partido oficial. El cartelizado poder político dominicano opera mediante la interpenetración entre el partido oficial, que se llamado PLD, Partido de la Liberación Dominicana, y el Estado, en la que el PLD actúa como agente del Estado y forma colusiones o pactos con los líderes de los otrora mayoritarios y ahora minoritarios PRD y PRCC y otros partidos minúsculos en base al soborno, la prevaricación y las prebendas, para obtener 3 objetivos. Un objetivo es vedar otras fuerzas políticas, o sea, todas las fuerzas que surgen son vedadas por el PLD, su desarrollo es obstaculizado por el PLD, controlar las instituciones, todas las instituciones del Estado, y dilapidar impunemente el erario público. Ello permite al PLD repartir el botín público mediante el trasvase de exorbitantes sumas de dinero de una institución a otra, con garantía de impunidad y recambio de mando en el momento en que se producen críticas sociales y escándalos mediáticos. El partido cartel es un heredero del partido Atrápalo Todo o profesional electoral, que abandonó el interés y defensa de la clase social de los partidos de cuadros y de masas para desarrollar la lógica del partido cartel, que es la obtención de votos que le permita estar dentro de la estructura estatal y compartir sus mieles con otros partidos. Para el partido cartel lo importante es preservarse en el poder. Por eso no se sorprendan cuando ellos dicen que van a seguir hasta el 2040. O sea, ese es el objetivo claro, la obtención de votos para mantenerse en el poder. La práctica clientelar y la exorbitante financiación estatal a los partidos ha dado pie a la cartelización de la política en la República Dominicana. La actividad política actual, controlada por el PLD, es un negocio entre carteles partidistas dirigido a enriquecer líderes y sublíderes, quienes, salvando una que otra excepción, surgieron de sectores muy pobres y se han convertido en empresarios que manejan el Estado como un botín para aumentar impúdicamente sus capitales, con la confabulación de empresarios, la jerarquía eclesiástica y una fuerza militar y policial hipertrofiada, y además muy adicta a los beneficios y privilegios de la corrupción y la impunidad. La tradición de arreglos interpartidistas en la República Dominicana se combina con la amplia presencia de apoyo estatal a los partidos y una posición privilegiada de las organizaciones partidistas en los nombramientos o puestos clientelares. O sea, existe el partido cartel, pero el partido cartel no opera si no estuviera en confabulación con otros partidos, que son los que sostienen el carácter de cartel. Por eso es que le denomino un partido cartel, y el método político es la cartelización. Y claro, ¿cómo lo hace? Mediante prevaricación, soborno, corrupción en sentido general. La cartelización de la política se inició en la República Dominicana en 1996 con la llegada del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al poder, apoyado por el Partido Reformista Social Cristiano de Balaguer, el PRCC, y empezó a consolidarse en el 2004-2006 tras el progresivo control del Congreso por el PLD y la faccionalización o división del PRD y el PRCC. Durante el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2000-2004,
El conciliábulo que mantuvo Hipólito con Leonel Fernández impidió la persecución y el juicio de los funcionarios del gobierno del PLD que habían cometido corrupción y también del PRD. A ellos se sumó el escándalo del fraude del Baninter, que ustedes deben recordar, la implicación en dicho fraude de funcionarios de los entonces partidos dominantes PRD, PLD y PRCC y sectores eclesiásticos y militares cuyos actos quedaron impunes. A esto se suman las investigaciones de los sobornos de Odebrecht que implican a los gobiernos de Fernández, Mejía y Medina. Como ustedes pueden ver, aunque la mayor parte de los sobornos fueron cometidos durante los gobiernos del PLD, también hubo sobornos de Odebrecht durante los gobiernos durante el gobierno de Hipólito Mejía por el PRD. Al retornar al poder en el 2004, el PLD fue hegemonizando gradualmente la política, mientras contribuía a la desaparición de la oposición mayoritaria del PRD y el PRCC. Ello ha permitido al PLD sostener la cartelización de la política mediante colusiones interpartidarias que, en base al soborno, la prevaricación y las prebendas, realizan acuerdos electorales y arreglos coyunturales entre la presidencia y representantes del PRCC y el PRD en los distintos órganos del Estado: Congreso, municipios, judicatura, tribunales electoral y constitucional. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que elige los jueces en la República Dominicana, está mayoritariamente controlado por el PLD. Hay solamente 2 personas del Consejo Nacional de la Magistratura que pertenecen a la oposición actual, que lidera el PRM, que es el Partido Revolucionario Moderno, que surgió de una fracción del PRD en la que el Tribunal Electoral le dio ganancia de causa en ese momento a Miguel, ¿cuál es el apellido de Miguel? Miguel Maldonado, para que él se quedara con el control del partido. Entonces los otros miembros del PRD, que estaban liderados por Hipólito Mejía, no les quedó otra opción que dejar a Miguel Vargas Maldonado con el PRD y formar el Partido Revolucionario Moderno. Pero esta oposición que mantiene el PRM ya ha sido afectada por actuaciones del PLD, con la imputación del presidente del PRM en el fraude de Odebrecht. Entonces, la intención siempre del PLD ha sido y será destruir la oposición, sea mediante acuerdos y colusiones, mediante cooptación de los integrantes del partido en el Congreso, en la oposición en el Congreso, o dentro del mismo partido, o sea, mediante decisiones en este caso, el Tribunal Electoral, que incluso impiden que otros partidos puedan inscribirse. Si usted forma un partido en la República Dominicana, aun y cuando usted cumpla con todos los requisitos que establece la ley, la Junta Central Electoral y el Tribunal Electoral, controlados por el PLD, si ese partido que usted forma no tiene ninguna alianza con el PLD, le va a ser muy difícil, casi imposible, poder lograr registrarse como un nuevo partido. Y lo sé porque hay partidos nuevos que han tratado de surgir. Ustedes saben el caso de Minú, por ejemplo, con Opción Democrática, que le negaron la inscripción en la Junta Central Electoral. Entonces, la implantación del PLD como un partido cartel es posible debido a la práctica clientelar producida por la baja estructuración programática del sistema político dominicano. Es un sistema institucionalmente débil, muy débil, que funciona en base a amplios mecanismos de cooperación formal e informal que actúan más allá del momento electoral. O sea, los pactos, los arreglos, los amarres que se hacen, que no están basados en la institucionalidad del sistema de partidos. Por ejemplo, nosotros no tenemos una ley de partidos, porque hace varias décadas que se ha estado intentando aprobar un código que legisle a los partidos políticos, y eso no ha sido posible por esos amarros o arreglos. Ello determina que los pactos, las alianzas electorales y el transfugismo, ustedes no sé si conocen el transfugismo, es un sistema mediante el cual
tú eres integrante de un partido, eres elegido por ese partido para una posición, digamos en el Congreso como diputado, pero una vez que ya has sido elegido por ese partido, el otro partido, y en este caso pasa mucho con el PLD, te coopta y tú pasas a ser parte del PLD cuando tú no fuiste elegido por el PLD, sino por otro partido. Entonces, el transfugismo o la migración de representantes de un partido a otro distinto a aquel en cuyas listas fueron elegidos se produce antes de que se cumpla el mandato electoral y supone una estafa a la voluntad popular expresada en las urnas porque menoscaba la confianza de los ciudadanos en la clase política y por otra parte además el transfugismo produce divisiones partidistas ya que es utilizado como instrumento para el realineamiento de los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Que con este sistema clientelar, la competitividad se hace muy difícil porque se da en condiciones de oligopolio, de un oligopolio controlado por una sola alternativa de gobierno liderada por el PLD que posee el dominio de la asignación de los recursos públicos y eso es muy importante y ahí es donde entra el efecto, por ejemplo, de la Marcha Verde, de la que hablaremos más adelante, cómo la gente se da cuenta que todos los recursos del Estado, que son los recursos que el Estado obtiene mediante el pago de los impuestos de los ciudadanos, no les son redistribuidos, no les son retribuidos en alimentación, salud, vivienda, transporte, etcétera. La cartelización de la política ha generado instituciones frágiles en la República Dominicana cuyo accionar está supeditado a la voluntad del liderazgo partidista. Ello así porque mientras los partidos de cuadros y de masas, eso es como eran los partidos antes, eran intermediarios entre la sociedad y el Estado, el partido cartel es un representante del Estado. El partido se trasladó a las entrañas mismas del Estado, desde donde se hace cómplice con otros partidos y organizaciones del régimen, formando un cartel desde donde opera con recursos del Estado y siendo parte de él. La fragilidad institucional del régimen cartelizado del PLD se hace patente en el blindaje electoral fraudulento. Todas las elecciones dominicanas se llevan a cabo mediante fraudes electorales de cualquier tipo. Compra de cédulas, alteración de cómputos. En la del 2016 fue patético, ¿verdad? Lo del procedimiento de los cómputos, cómo se alteraron. En todos los procesos electorales dominicanos han mediado la compra de votos y de cédulas de identidad y electoral, el control de los medios de comunicación por el partido gobernante, la ineficacia en la administración de las elecciones por la Junta Central Electoral y una alta proporción de votantes cautivos que mantienen una relación económica directa y continua con el Estado a través de la nómina pública o de subvenciones. Es lo que se conocen como botellas históricamente. Personas que están adscritas a una función pública administrativa del gobierno, que son empleados, pero que realmente no llevan a cabo las funciones para las cuales son empleados y se convierten en votantes cautivos que viven de las nóminas o subvenciones del Estado y se ven compelidos a votar por los candidatos del partido oficial, pero no solo compelidos, también forzados, porque en la elección de 2016 se observó cómo el PLD tenía control de las personas que eran empleados públicos y estaban realmente forzando a la gente que fueran a votar por el partido oficial. Yo les voy a dar algunos datos porque las cifras ayudan mucho a veces a entender cómo este proceso actúa. Por ejemplo, en el caso de las nóminas públicas. El aumento de la nómina pública en el último decenio da muestra del exorbitante gasto del gobierno del PLD en este sector. Fíjense, en el 2002-2006, el Estado invertía 11.9% del Producto Interno Bruto en empleo público. Entre el 2008 y el 2015, esa cantidad llegó a 46.7%. En las elecciones del 2016, 1.549.106 de los electores que figuraban como empleados públicos o receptores del programa de solidaridad representan un 22.9% del padrón electoral. Entonces, el partido oficial contó de plano
con un 23% de votos que venían directamente de la empleomanía pública. La cantidad de personas que perciben beneficios económicos del Estado pasó de 7.7% en el 2004 a 11.6% en el 2006, a 20.9% en el 2008, a 21.5% en el 2010, a 20.9% en el 2012 y a 22.9% en el 2016. Eso indica claramente que la cartelización de la política se hace cada vez más y más consolidada, más estable, a través de las nóminas, de las subvenciones, programas de solidaridad y todas estas ayudas, entre comillas, que la gente recibe y que lo llevan, lo compelen, lo forzan a votar por el partido oficial. Así es que cuando, por ejemplo, Danilo Medina dijo: yo llegué al poder con 60%, sí, pero hay que analizar si ese 60% de los votos fue completamente un 60% de personas que libremente votaron, o qué artimañas, además de las nóminas públicas, por ejemplo, los medios de comunicación, muy importante, vivimos en la era de la comunicación. Si el partido oficial controla la comunicación, entonces, ¿qué porciones, qué proporción le deja a la oposición para poder competir? Al blindaje electoral fraudulento que existe en la República Dominicana se une el elevadísimo costo de las campañas electorales. Ser político en la República Dominicana, ser un candidato político, usted tiene realmente que empeñar todos los bienes que posee, endeudarse y con muy pocas posibilidades de ganar. Según declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, en una campaña presidencial se generan gastos de entre 1.000 millones y 1.500 millones de pesos, que en dólares son entre 21.000 y 31.000 millones de dólares. Y en un cierre de mitin de campaña, 200.000 millones de pesos. En dólares son más de 4.000 millones de dólares. En las elecciones del 2016, el gasto electoral produjo un aumento del déficit fiscal en la República Dominicana equivalente a casi 35.000 millones de pesos, que es igual a 740.000 millones, más de 740.000 millones de dólares. O sea, el déficit que dejó al Estado. Y cuando hablamos de déficit, pensemos en las escuelas que se dejaron de construir, en los maestros que se dejaron de contratar, en los jubilados, pensionados que dejaron de recibir su jubilación. Porque ahora mismo hay una ley que se está tratando de pasar de que más de un 20% de lo que tú has aportado durante tu vida laboral para llegar a tu jubilación va a ser descontado para otros proyectos del Estado. Al encontrarse en las estructuras del Estado, el partido cartel cuenta y vive del financiamiento público y ejerce el monopolio de la representatividad política por ser el único que tiene la facultad para convertir la voluntad general en ley. Ya les dije del Consejo Nacional de la Magistratura y del control que tiene el partido cartel de todas las demás instituciones del Estado. Dan cuenta de ello los altos niveles de corrupción e impunidad y el control por el PLD del Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y los poderes ejecutivo, legislativo y municipal. La interpenetración entre el partido y el Estado y la conversión del Estado en un instrumento del partido ha entronizado entonces la impunidad de importantes casos de corrupción en diferentes áreas de la administración pública. Este libro que hoy les presento contiene un análisis minucioso de una veintena de casos de corrupción que han quedado impunes. ¿Cómo está la corrupción y la impunidad en la República Dominicana cuando comparamos los niveles locales con los niveles internacionales? Según el Índice Global de Competitividad del 2016-2017, elaborado por el Foro Económico Mundial, la República Dominicana se encuentra entre los 10 países más corruptos del mundo, ocupando el tercer lugar entre esos 10, precedido solamente de Bangladesh y Moldavia, y seguido de Nigeria, Paraguay, Yemen, Brasil, Chad y Bolivia. O sea que es el tercer país más corrupto del mundo.
La corrupción destruye las instituciones democráticas, destruye la economía y destruye el medio ambiente. El caso de Punta Catalina, el caso de Loma Miranda, las explotaciones mineras de Loma Miranda, la construcción de la planta de carbón en Punta Catalina. Estos son elementos muy importantes a observar cuando hablamos del tema de la corrupción. Tucanos. Los tucanos, claro, el caso de los tucanos, pero también con el caso de los tucanos, el caso de Embraer, de los tucanos, cuántos otros casos que tenemos que no han sido resueltos. En la evaluación sobre corrupción que hicieron 14.723 líderes de negocios en 141 economías entre febrero y junio del 2016, se estableció una puntuación del 1 al 7, siendo 1 el más corrupto y 7 el menos corrupto. La República Dominicana no tuvo el 1, o sea que tampoco, pero obtuvo la puntuación de 2.2, o sea que uno de los países, segundo país más corrupto. La corrupción constituye pues el principal escollo para la inversión seguida de la ineficiencia burocrática. Cuando a los líderes económicos se le preguntó cuáles eran los factores que consideraban como elementos negativos para invertir en la República Dominicana, dijeron que 2. La corrupción y la ineficiencia burocrática. Pero es que la ineficiencia burocrática se deriva de la corrupción. Entonces es el mismo meollo, el mismo problema. La corrupción tiene efectos perversos en la situación socioeconómica del país. Mientras la macroeconomía crece, y se habla mucho del Producto Interno Bruto, uno de los más altos de América Latina, y el gobierno se explaya, los economistas oficiales, hablando del PIB, del Producto Interno Bruto, cuán alto está. Mientras la macroeconomía crece, mientras el Producto Interno Bruto crece, claro que crece porque los dominicanos pagamos muchos impuestos, los niveles de vida de la población disminuyen. Entonces es cuando yo hablo que tenemos un efecto reloj de arena. En la República Dominicana existen 2 grupos, los muy ricos y los muy pobres, en un efecto también muy perverso, en lo que tú te puedes encontrar en la cúpula del reloj de arena, pero por todo el pago de impuestos, ineficiencia burocrática, etcétera, tú puedes fácilmente bajar. Entonces la clase media, en ese medio que casi no existe, que es imperceptible. Según informaciones del Banco Mundial, en el 2016 la tasa de crecimiento de la República Dominicana era del 7%, muy alta, porque el promedio regional centroamericano era de 4%, entonces era más alta que el promedio regional. El PIB de la República Dominicana es de 7.5%, uno de los más altos de América Latina. Sin embargo, los datos de la CEPAL y el Banco Mundial indican tasas de pobreza de 30.5% y tasas de indigencia de 20.2%. Esto indica que más del 50% de la población dominicana es pobre o muy pobre. Estos niveles superan el promedio latinoamericano, que es de 28.1 de pobreza y 11.7 de indigencia. Cuando yo escribí el libro, yo les dije que el libro salió en abril de este año, ¿verdad? Los datos que yo tenía eran datos del 2016, pues para esa fecha los jóvenes dominicanos, 26% ni estudiaban ni trabajaban. Esa cifra subió a 31% en la actualidad. 31% de los jóvenes dominicanos ni estudian ni trabajan. Los ninis. Eso es muy perverso cuando tomamos en cuenta cuál es la realidad socioeconómica en la que vivimos y los niveles de delincuencia, ¿verdad? Los niveles salariales son extremadamente bajos y el dominio clientelar corporativo del PLD como partido Estado se sustenta en una alianza con los empresarios que impide cambiar la lógica perversa de la explotación capitalista y la inequidad social. Pues claro, ellos se han convertido en empresarios políticos y son apoyados por muchos empresarios dominicanos que se benefician de este sistema de corrupción y de impunidad. 3/5 partes de los hogares dominicanos tienen ingresos mensuales inferiores a 18,000 pesos.
mientras el costo de la canasta familiar es de 36.697 pesos en la capital y 27.887 en el resto del país. El 45% de los asalariados dominicanos y el 85% de los pensionados perciben un salario mínimo de 5.117 pesos mensuales, o sea, $109 al mes. Y una gran proporción de los pensionados no reciben atención sanitaria debido a las insuficiencias del reformado sistema de salud y de la seguridad social, que es todo un negocio para las ARS, las empresas que se dedican a financiar el sistema de salud, a negociar con el sistema de salud. El país invierte un 1.6% del Producto Bruto en salud frente a un promedio regional de 4.5%. Ustedes recordarán cuando las movilizaciones para el 4% de la educación, pues ahora se está reclamando un 4% para la salud, alrededor de esa proporción, o un 5%. En el plano medioambiental, la construcción de plantas de carbón en Punta Catalina opera en consonancia con el tradicional empeño del corrupto régimen cartelizado del PLD de destruir arrecifes, playas, ríos y montañas en beneficio de empresas multinacionales que, a cambio de sobornos políticos e inconmensurables beneficios a socios criollos y extranjeros, están degradando las fuentes acuíferas y el subsuelo que construyen el sustento de vida de la población. Según informaciones del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, entre los efectos perversos de las plantas de carbón de Punta Catalina se incluyen la producción anual de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono, 174.000 toneladas de cenizas y 14.000 toneladas de residuos provenientes de la quema del carbón mineral. Asimismo, se prevé que serán arrojadas diariamente a la atmósfera 30 toneladas de dióxido de nitrógeno, 30 toneladas de dióxido de azufre y numerosas micropartículas de metales pesados. Esto causará una catástrofe sanitaria y ambiental mediante enfermedades respiratorias, padecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer en los pulmones y en la piel y graves daños a la agropecuaria de la zona. Y además del fraude que ha implicado la construcción de las plantas de carbón, el gobierno se empeña en decir que las plantas de carbón van a solucionar el problema eléctrico, cuando lo que Danilo Medina está haciendo es sencillamente apuntándose el éxito político de solucionar, entre comillas, el problema energético para su beneficio personal. Como he analizado en este libro, los perjuicios de la práctica política corrupta del partido cartel son inconmensurables. Hay dos elementos que yo entiendo que pueden contribuir a la eliminación de la corrupción y cartelización de la política en la República Dominicana. Uno es un poder judicial independiente y el otro la actuación agresiva de los medios de comunicación independientes y las redes sociales. Un poder judicial independiente y activo, sobre todo las altas cortes, representa un freno al desarrollo de estrategias de corrupción y cartelización. De igual forma, la actuación agresiva de los medios y las redes autónomas de comunicación inducen al desgaste público y la pérdida de legitimación de las principales fuerzas políticas, lo cual puede dar paso a nuevos competidores y partidos antisistema con estructuras, propuestas y liderazgos democráticos. La movilización social multitudinaria y firme puede impulsar y está impulsando un cambio en la cultura política tendente a la eliminación de la corrupción y la cartelización de la política y su reemplazo por un sistema realmente democrático, es decir, un sistema competitivo, representativo y participativo. La Marcha Verde demuestra que este proceso de cambio es posible, ya que la gente está atenta y mantiene una postura contestataria frente a los desmanes políticos, económicos, sociales y medioambientales del cartel político controlado por el poder hegemónico del partido Estado PLD. Ustedes saben que uno de los principales recursos que utiliza la Marcha Verde es la comunicación cibernética a través de las redes. Entonces la Marcha Verde es nuestro movimiento social, es nuestra movilización social. Nunca había ocurrido algo así en la historia de la República Dominicana. Si algo tiene esta generación que valorar y que tomar como su gran aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra población,
es la movilización social a través de la Marcha Verde, que se está realizando en todas las provincias, en los barrios marginados, en los barrios pobres, en la capital, aquí en Nueva York, en Boston y en la Florida, en España, en Italia, las poblaciones dominicanas de migrantes en estos países. La Marcha Verde está realmente trastornando el sistema cartel, la cartelización del sistema político dominicano y este partido cartel, porque realmente le está diciendo: nosotros sabemos que los números no cuadran, nosotros sabemos que la propaganda política es que este es un país perfecto, que este es un país de las maravillas, pero en la realidad cuán difícil nos resulta el día a día, con los pocos recursos, con la devaluación constante de la moneda, con los problemas educativos que tenemos, con los graves problemas de salud. Entonces la gente está alerta. Empezó como un movimiento que era de clase media, pero realmente se ha expandido a los sectores bajos y también algunas personas de la clase alta, que también están cansados del sistema de corrupción y de impunidad que existe en el país. O sea que estamos en un momento histórico, presente, pero histórico, trascendental para la República Dominicana, porque la sociedad ha despertado y la sociedad está cuestionando el sistema de corrupción e impunidad que existe en el país. Muchísimas gracias.